Hola, estamos aquí en la segunda charla con el arqueólogo Jorge Rejón Villicaña. Como ven, aquí estamos, seguimos. Ahora ya no es café, ahora es agüita porque ya está haciendo calor. Y seguimos aquí en el jardín central de Manzanillo, en el jardín Álvaro Obregón. Y a ver, quiero mostrarles una cosa. No sé si se alcanza a ver al fondo el pez vela, que es la escultura monumental del pez vela. Estamos en el puerto de Manzanillo, capital del pez vela. Y esta es una obra del escultor Sebastián. Entonces, bueno, los invitamos que cuando vengan por acá le echen una visitadita al pez vela. Jorge, muchísimas gracias por estar aquí nuevamente con nosotros. No, pues gracias a ti, Ceci. Nos quedamos en que como estudiante llegas, te asignan tu área de trabajo en Huachimontones, y de ahí ¿cuántos años estás? ¿Cómo trabajas? ¿Cómo se desarrolla toda tu labor profesional? ¿Y cómo vas creciendo en ese ámbito? Bueno, mira, mi primera tarea cuando yo llegué a ese proyecto fue, como te mencionaba la vez anterior, excavar unas unidades habitacionales del periodo postclásico, ¿no? En un primer momento a mí no me toca entrarle de lleno a lo que es Huachimontones, ¿no? Como estudiante dijeron, póngalo a ver si aguanta. Fíjate que sí, porque en comparación con las excavaciones del centro ceremonial era algo relativamente más sencillo, ¿no? Y además tuve la asistencia tuve la colaboración de un compañero de escuela. Entre los dos hicimos ese trabajo de excavación y de ahí sale la primera tesis, ¿no? La de licenciatura sale de ese estudio. Fueron 4 años, fueron 2 años y medio, algo así, de excavación y año y medio de análisis en laboratorio y logramos sacar ahí la primera tesis, ¿no? Cuando dices, Jorge, trabajo de laboratorio, ¿qué implica? ¿Qué es un trabajo de laboratorio para arqueología? Fíjate que sí, esa es una buena pregunta, ¿no? Porque la percepción quizá popular pueda ser el científico con la bata y los matraces y los tubos de ensayo. Cuando se habla de laboratorio es lo que se cree, claro, por supuesto, ¿no? Pero en este caso hablamos de... Sí hay análisis de tipo químico, por ejemplo, en arqueología, pero son más especializados, ¿no? En el caso de un proyecto arqueológico un poco más tradicional, vamos a decirle, el análisis de laboratorio tiene que ver más que nada con estudios macroscópicos, es decir, limpiar las piezas, examinar visualmente la composición de las pastas, catalogar los diseños, en la decoración de las piezas. Armar los rompecabezas de las piezas que cuando se necesita también, y depende mucho del tipo de material, ¿no? Porque es muy diverso lo que encuentras. Hay fragmentos de cerámica, fragmentos de lítica. Lítica es todo lo que está hecho de piedra, ¿no? Puntas de flecha, hachas, martillos, etcétera. Restos óseos, tanto animales como humanos, si es que aparecieron. Y luego hay que hacer una clasificación para saber, estos son humanos, estos son animales, de qué animal, el humano con qué características. Se hacen estudios de polen también, se pueden hacer estudios de batería química para determinar ciertas actividades. Hay una gran diversidad de análisis que se pueden hacer y no todos los puede hacer el arqueólogo, ¿no? La arqueología es una ciencia interdisciplinar, ¿no? Que se tiene que valer de otras. Ahorita estoy pensando justamente, el trabajo del arqueólogo va de la mano del antropólogo también, va de la mano con historiadores, va de la mano con un equipo de veras multidisciplinario. Puede aliarse con quien quiera, ¿no? Te pongo el ejemplo más curioso que yo he visto dentro de la arqueología. En la década de los 60 existió un proyecto arqueológico en Estados Unidos llamado Proyecto Basura, que era la excavación de los basureros municipales. No recuerdo ahorita exactamente en qué estado de Estados Unidos fue esto, pero fue un análisis de la basura actual y encontraron cosas bastante interesantes. Por ejemplo, una de las conclusiones a las que llegó ese estudio fue lo siguiente. Si se anuncia, vamos a decir, la escasez de algún producto, ¿no? Vamos a suponer que el día de mañana el gobierno saca un anuncio y nos dice va a escasear la carne de res, ¿no? Aguas. Normalmente la gente sale y va y hace acopio. Las compras de pánico. Exactamente, las compras de pánico, ¿no? Bueno, aquí la pregunta es, la pregunta mejor dicho es, ¿en qué momento o etapa crees tú que hubiera más desperdicio de cierto producto, ¿no? ¿Cuando hay escasez de él o cuando no hay escasez de él? La primera impresión sería, no, pues se desperdicia más cuando no está escaso, porque cuando está escaso lo guardas, no lo desperdicias. Sí. Pues resulta que no. Resulta que cuando hay más desperdicio es cuando hay escasez, porque entre otras razones la carne no dura. Sí. Entonces compras más de lo que puedes consumir, se te termina echando a perder y la desechas, ¿no? Entre otras muchísimas conclusiones. Esa es la que recuerdo ahorita como ejemplo.
pero este fue un proyecto que ayudó precisamente, entre otras cosas, a determinar el tamaño de las porciones de las cajas de cereal, por ejemplo. Por la cantidad de desperdicio que había en cada caja, llegaron a un tamaño ideal, en el que no hay merma ni desperdicio. Llegaron a conclusiones sobre desecho en periodos de escasez, vaya, una serie de variables relacionadas con el consumo, claro, para diferentes productos. Que hoy día tendría que ver, por ejemplo, con el diseño, ¿no? El diseño de objetos, con el diseño de empaque, con la mercadotecnia, y de ahí se podrían desprender efectivamente en el número de investigaciones o de líneas, ¿no? De investigación. Así es, y todo este proyecto se hizo con técnicas de arqueología. Y la arqueología a su vez también da pie a otro tipo de disciplinas, ¿no? Por ejemplo, en criminología, muchas de las técnicas para mapear y levantar evidencia provienen de las técnicas de registro arqueológico también. Ya son diferentes, ya cada una de su propia especialidad, pero parten de un origen común, ¿no? Entonces, si le pensamos, y si me das tiempo de pensar creativamente, te puedo encontrar relación de la arqueología con cualquier ciencia y disciplina que te puedas imaginar, ¿no? Pues es que finalmente es el estudio de los espacios físicos generados por el ser humano a lo largo de toda la historia de la humanidad, ¿no? Es el estudio del ser humano a través de los espacios físicos, ¿no? A ver, los antropólogos sociales nos hacen trampa porque ellos tienen a la gente viva para preguntarle. Exactamente. Nosotros no podemos, ¿no? Pero ustedes tienen los objetos y los espacios que son los que hablan. Es correcto. Entonces seguramente de la arqueología salió bueno, más las palomas, qué maravilla. Seguramente de la arqueología salió el dicho de si las piedras hablaran. Más o menos. Y si hablan. Murmullan, pero hay que poner mucha atención. A veces el mensaje no es tan claro como uno quisiera, ¿no? Pero para eso tenemos todos los análisis. Fíjate que un día el doctor Luis Alberto Vargas, del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM, me decía, mira, cuando visites un museo de sitio, ¿no? Como el del Templo Mayor, etcétera, me dice, checa lo que dicen las cédulas. Hay objetos que vienen perfectamente clasificados, ¿no? Saumerio, vasija, etcétera, ¿no? Cuando dice objeto suntuario, es que por más que le buscamos, no le hallamos para qué podía servir esa cosa. Uso ritual, ¿no? Es la frase, uso ritual. Exactamente, entonces ahí queda el murmullo. Ahí queda, ¿no? En la mera sugerencia. Pero bueno, hay cuestiones que por la misma naturaleza del estudio arqueológico pues no pueden llegar a establecerse con certeza. Hay otras que podemos sí efectivamente esclarecer gracias a la gran variedad de análisis con los que ahora contamos. Y bueno, de lo que se trata es de hacer al final una aproximación lo más objetiva posible a lo que fue la realidad del pasado, ¿no? Ese es el chiste finalmente. Y como te digo, debido a la naturaleza de los restos, pues no siempre es posible llegar a una interpretación exacta y precisa, ¿no? Pero el buen especialista pues siempre va a tratar de acercarse por todos los medios posibles lo más posible a la realidad. Oye, ¿cuánto tiempo estuviste ahí en esta zona arqueológica? 12 años. 12 años. Prácticamente toda mi carrera de arqueología la hice en ese sitio arqueológico. Prácticamente. ¿Y fuiste subiendo de nivel? O sea, ya te dijeron, a ver, chamaco, ya, véngase para acá, para... No sé si decir eso o decir que me fueron explotando cada vez más, pero bueno, vamos a tomarlo por el lado amable, ¿no? Y vamos a decir que sí, que efectivamente fui subiendo, ¿no? Fuiste ascendiendo en los cargos. Y me fui cada vez entrando más en este tema que comentábamos la ocasión anterior de lo cotidiano, ¿no? De lo habitacional. Porque ya después de esa primera tarea que yo tuve, paso ahora sí a estudiar la etapa de Huachimontones en su contexto habitacional. O sea, ya el centro ceremonial importante, digamos, el principal. La periferia, que es donde estaban las unidades habitacionales, fue lo que a mí me correspondió en ese momento. Y de ahí sale la segunda tesis. La de maestría. Así es. Y la maestría también es en arqueología. También es en arqueología. Entré a estudiar la maestría en el Colegio de Michoacán. No, ¿ya te gustaba la mala vida desde los 8 años ya? Yo pienso que sí. Insisto que alguien debió de haberme puesto en el camino correcto, pero nadie lo hizo, entonces pues yo le seguí. Y saco la segunda tesis del mismo tema, unidades habitacionales, pero en esta ocasión ya del sitio arqueológico de Huachimontones, ¿no?
Y ahí me clavé, me obsesioné con el tema, le seguí rascando y saco 12 años viviste inmerso. Prácticamente. ¿Y viviste los 12 años en el pueblo? No, alrededor de la mitad del tiempo lo pasé ahí. Y después, pues me cansé un poco, pasaron otras cosas, me casé, etcétera, etcétera, y hubo que compensar ciertas partes de la vida personal con eso, ¿no? Entonces, llegó un tiempo en que estaba yo yendo y viniendo todos los días de la población de Teuchitlán. Y ya sobre el final de mi etapa ahí fue que se inauguró el centro interpretativo ahí en el sitio arqueológico. Es una especie como de museo, vamos a llamarle. Porque en el pueblo también hay otro, ¿verdad? Otro Está el museo comunitario, así es, que se hizo con piezas que la misma gente donó, piezas que ellos han encontrado ahí a lo largo de los años. Todos ellos donaron las piezas y se hizo. ¿Se les apoyó en la clasificación, en la...? Fíjate que no me tocó a mí vivir la historia de ese museo porque ya estaba instalado cuando yo me integré al proyecto. Entonces no pude ver su desarrollo, pero siguió funcionando a lo largo. De hecho, la intención del centro interpretativo no fue nunca hacerle la competencia al centro comunitario, ¿no? Más bien era complementar. Y ahí pues me toca vivir otras cosas. Quedé como jefe de laboratorio arqueológico precisamente, ¿no? Me tocó asistir a museógrafos y me tocó asistir al gran artista Jorge Monroy, que pintó el megamural gigantesco que está ahí en acuarelista, el centro interpretativo. ¿no? Sí, acuarelista, pero quién lo hubiera dicho, también muralista. Tiene ya mucha obra en Guadalajara, ¿no? Sí, ahorita que lo estás mencionando al maestro Monroy, me acuerdo del informador de Guadalajara, ¿no? Del periódico, los suplementos culturales de todos los domingos. Su acuarela semanal. Su acuarela semanal, exactamente, con toda la obra. Básicamente la arquitectura... pues paisajista, de Guadalajara, ¿no? Paisajes y arquitectura. Su tendencia siempre fue el paisajismo, pero bueno, ahí en el mural mezcló esto con costumbrismo y un poco de la tradición muralista mexicana, y ahí hizo un estilo propio, ¿no? Y quedó muy bien, y todo el contenido pues estuvo asesorado por los arqueólogos. Y ahí fue donde yo cerré mi etapa de participación en el proyecto. Pero a ver, antes de que cierres, porque ya luego nos vamos a lo que sigue, ¿no? Antes de que cierres, justamente tuviste ahí cierras con broche de oro, pues, con la recreación, ¿o cómo se diría? ¿Sí es una recreación? Pues sí, es una recreación lo más fidedigna, objetiva posible, ¿no? Sí, como decíamos ahorita, ¿no? No hay nada 100% seguro en estas interpretaciones, pero pues de acuerdo a los estudios que se hicieron en el laboratorio y a toda la investigación que llevaste durante 12 años documentándolo, llegan a la recreación de cómo pudo haber sido. Así es. La vivienda de esta población. Construimos una vivienda, un prototipo, digamos. Sí, un modelo, vamos a llamarle, de vivienda, con los materiales que arqueológicamente sabemos que utilizaron, con las técnicas que sabemos que utilizaron, con el estilo, con todo, ¿no? Y fíjate que son prácticas muy interesantes porque la arqueología experimental, como se le conoce dentro del medio, no es algo muy común en este país. Entonces, al no ser muy común, tuve yo que basarme en investigadores extranjeros, españoles sobre todo, y es un proyecto de prueba y error, ¿no? En el que durante la reconstrucción tú estás planteándote nuevas preguntas y te haces preguntas que jamás te hubieras hecho si te hubieras quedado con el puro análisis, ¿no? O sea, la pregunta de cómo amarraron esto, jamás era para allá, para acá, ¿no? Cómo, exacto, ¿no? Sí. O por ejemplo, se nos terminó el otate para el muro, ¿no? Tráete más. No, pues es que no hay, porque no es temporada. Y entonces te cae el 20 de que esa onda es estacional, ¿no? O sea, no puedes tú construir tu casa arqueológica en cualquier época del año porque la planta es estacional. Entonces, fíjate, nomás quién se hubiera puesto a pensar en eso, ¿no? Ahora resulta que la construcción tiene o está determinada, está condicionada, claro, por la estación del año en la que Pero además es interesante porque seguramente estas variables les empiezan a dar entonces otro enfoque. Caray, espérame. Entonces la gente construía una época del año, cosechaban el otate, lo ponían, lo preparaban, etcétera, etcétera. Y entonces, y ya en ese momento no era de que vete a la ferretería y tráete el otate. No, cambia la percepción de cómo fue construida la ciudad. Pues es lo que te comento, ¿no? Muchísimas preguntas nuevas que jamás se te hubieran ocurrido te surgen cuando estás haciendo este tipo de pruebas. Y en un inicio, debo confesar que yo quería quemar la casa, porque como las paredes de otate... No, me explico. Las paredes de otate van recubiertas de arcilla. Ajá. Y cuando esta arcilla se quema, pues queda conservada.
¿no? Entonces, esos pedacitos son lo que te encuentras en las excavaciones arqueológicas. Y la intención de quemarla era hacer una comparación, pues se forma cerámica prácticamente. Claro. Entonces, la intención original era comparar fragmentos del experimento con fragmentos arqueológicos originales, pero para eso es necesario quemarla. Y me dijo Secretaría de Cultura, no. Ya nos costó mucho. No la vas a quemar. La vamos espérame. No, es que estoy pensando en el proceso de producción. A ver, se construye la casa, se arma de otate. Madera y otate. Se enjarra, lo que diríamos hoy día, con estas arcillas, ¿no? Luego le prendían fuego, literalmente, para que se solidificara, para que se... Bueno, esa fue una pregunta que no pude responder, porque y por eso querías intentarlo. Hay una técnica que es con antorcha, en donde tú vas calentando el enjarre para que adquiera solidez, ¿no? Consistencia, pero el material es tan flamable que si se te pasa la mano, esa cosa se te prende. ¿Prendes el otate? Sí, lo prendes en segundos. Y adiós casa, ¿no? Entonces yo me quedé siempre con la duda de si esta exposición al fuego era o no era intencional. Al final de cuentas no lo pude ¿Y ahí sigue esa duda? Pues ahí seguirá, mientras no me den permiso de quemarla, pero fue una de tantas preguntas que quedaron anotadas para siguientes etapas posteriores del proyecto, investigaciones, ¿no? Cuando he visto tus imágenes, esas que tienes ahí guardadas con mucho como tesoro, pues, ¿no? De esta casa, que de veras arquitectónicamente también es algo totalmente diferente, ¿no? Un estilo muy particular. Pues basado en el estilo de ellos, ¿no? Sobre todo. Claro, que también me imagino que fue mucho del descubrimiento de lo que van ustedes encontrando, de las piezas, porque me acuerdo que en el museo hay piezas que se parecen a esta casita, ¿no? Sí, los arqueólogos las han llamado maquetas. Y son piezas originales de la época en las que ellos representaron la casa completa, sus habitantes, sus Entonces actividades. De ahí usan la maqueta para hacer este modelo ya a una escala real. La decoración de la pintura también se basó en estos modelos. Ajá. Hubo también, Jorge, ambientaron de alguna manera con objetos también esas viviendas. Hubo réplicas de varios artefactos, por ejemplo, de ollas de barro, cuencos, pero también otro tipo de materiales como el otate y la cestería, ¿no? Lo que es el petate, las canastas, todo eso sabemos que se utilizaba. Había varias réplicas, entonces era algo padre en el sentido en el que la gente podía entrar y podía tocar, algo que normalmente no te pasa en una experiencia arqueológica, ¿no? Tú entras, la arqueología para el público en general es percibida a través de un cristal. Sí, claro. ¿No? Donde tú entras al museo y pues observas a través del cristal, lees la cédula y o caminas, ¿no?, por la zona arqueológica. Pero al final de cuentas no es una experiencia que te deje, pienso yo, desde mi perspectiva, no es algo que te deje un conocimiento real. Porque no puedes tú relacionar el objeto de museo con tu vivencia personal. Y eso fue lo que se buscó a través de la cotidianidad de la réplica de la casa, ¿no? Que tú pudieras ver y sentir. ¿Hicieron solamente una? Había el proyecto de hacer 4, quedó en una finalmente. Se hicieron los cimientos de las 4, pero solo se construyó una. ¿Y seguirá todavía o...? Todavía está, sí. Todavía existe. ¿Y eso hace cuánto fue, Jorge? ¿Cuánto...? La última vez que yo la visité fue hace 2 años. Hace 2 años y todavía estaba en pie. ¿Y después de Huachimontones qué sigue? Híjole. Mira, una charla contigo, y lo voy a decir aquí, frente a la cámara para todos nuestros seguidores, una charla contigo daré para 3, 4 sesiones, pero sé que ahorita tienes una agenda muy apretada, entonces me tengo que adelantar y decir qué siguió después de Huachimontones. Bueno, mira, después de Huachimontones los intereses de alguna forma se van complementando y van cambiando, ¿no? Después me entró, bueno, siempre la tuve, pero preferí la arqueología antes que la historia. Siempre tuve la pasión por la historia, pero siempre antepuse la arqueología, ¿no? Y ya después que la conocí y anduve con ella y flirteamos y pues no nos divorciamos, pero sí nos dimos un break, ¿no? Y entonces empiezo a cortejar a la historia. Y me empiezo a meter cada vez más en eso. Terminé mi segunda maestría en historia hace poco, de hecho. Y además, saliéndome del proyecto arqueológico, empiezo la experiencia de dar clases, ¿no? Y fue muy satisfactorio. ¿Y dónde empiezas a dar clases? De hecho, empecé en Guadalajara, en 2 instituciones distintas, y dando materias por las que yo ya iba de todas maneras encaminado, ¿no? Empecé dando patrimonio cultural. Empecé dando geografía. Que patrimonio cultural tiene muchísimo que ver con la arquitectura también, sí, ¿no? Sí, claro. Es un tema evidentemente muy relacionado, ¿no?
Y de ahí, pues llego yo a Manzanillo y ya con esa experiencia dando clase consigo entrar a Vizcaya, donde nos conocimos. Y ahí continúan mi... ¿Pero qué andas? ¿Y por qué Manzanillo? Pues aquí decíamos, pues no hay nada. Bueno, ahí tiene que ver un poco con la historia personal, ¿no? En su momento yo tenía una pareja que consiguió una plaza de investigadora aquí en la Universidad de Colima y coincidió también con que yo terminé mi trabajo en Guadalajara. Entonces fue como que la coyuntura, ¿no? Como dicen los políticos, para pues cambiar totalmente de aires de ciudad y venirme para acá. Okay. Así fue como yo llegué. Y entonces aquí en Manzanillo empiezas en la docencia, ¿no? Que era tu área fuerte. Y ahora estás en el archivo, pues, de la ciudad, En ¿no? el archivo histórico, sí, fíjate cómo son las cosas, ¿no? En ese momento también se da la oportunidad de entrar porque esta administración, pues, estaba buscando a alguien que tuviera el perfil necesario, ¿no? Para ocupar el puesto. Y bueno, de entrada, por así era ser que un arqueólogo no tiene mucho que hacer en un archivo histórico, pero, pues, aparte de mi gusto y mis conocimientos de historia, resulta que archivar material arqueológico no es muy diferente que archivar documentos, ¿no? Se tiene que llevar un orden, se tiene que llevar un inventario, se tiene. No, y tienes además búsquedas. El olfato de historiador, de recopilador, de entender cuándo una cosa tiene validez y tiene importancia para un futuro en una ciudad y cuando no. Sí creo que no cualquier, o sea, no es archivar papeles, pues. Sí, es el archivo de la información que ha hecho la ciudad. Es correcto. ¿No? Pues ahora sí que la historia tal cual de la ciudad, ¿no? Lo que se está rescatando. Hay un proyecto ahorita precisamente de rescate documental que estamos llevando a cabo, muy, muy importante porque estamos calculando que alrededor de 1,300 cajas de documentos se van a rescatar, más lo que ya teníamos catalogado, lo que ya se había catalogado en administraciones pasadas. Entonces yo pienso que se abre una época nueva para el archivo de Manzanillo, una época nueva en el sentido de mayor disponibilidad documental, mayor acceso hacia pues los ciudadanos que finalmente son los dueños legítimos de este material. Y que se tendría que conocer más, deben de usarlo, se tendría que conocer más sobre la historia de Manzanillo, ¿no? Así es, ahorita estamos en el momento de acomodar todo para que precisamente pueda existir esa divulgación, ¿no? Esa base para seguir ofreciendo el conocimiento. A partir de mis 5 años de estar yo aquí también en Manzanillo radicando, y de estar en clases y de empezar a hacer un poquito de investigación con los chicos, en las clases de historia sobre todo, vemos que Manzanillo tiene rescate de historia, ¿no? Pero no muchas veces la conocemos. Por ahí que en la península de Santiago llegaban los piratas, o que hay un encuentro aquí de españoles, o que de aquí muy cerca salía la nao de China, que no iba a China sino a Filipinas, ¿no? Todas estas son esta parte de la historia, desde la llegada de los españoles, o seguramente también desde antes, y que no la tenemos, no la conocemos, no está documentada como tal, no está por lo menos al alcance de todo el mundo, ¿no? Fíjate que ha habido intentos muy buenos y ha habido trabajos muy buenos de varias personas. El maestro Víctor Santoyo fue de los primeros aquí en Manzanillo que publicó un libro de historia de Manzanillo, pero que ya no es accesible porque el tiraje en aquel momento fue muy limitado. Se editó el libro en algún momento de los 80 con un tiraje muy escaso y pues es un artículo de colección que ahorita ya es muy difícil encontrar, ¿no? Después vino el libro del profesor Bruce también, que es una especie como de mini enciclopedia de la historia de Manzanillo. Ha habido publicaciones también por quien fue cronista de la ciudad, Horacio Archundia, también tiene varios libros publicados en ese sentido, varios artículos. El cronista actual, Humberto Muñiz, también ha realizado varios trabajos, pero el problema es que no ha habido un proyecto integrador de toda esta información. ¿Se va quedando en las bibliotecas personales? En las bibliotecas personales, o es información fragmentada, ¿no? Es como conocer la historia de Manzanillo empezando a leer el capítulo 5 y después brincándote al 7 y luego regresándote al 1, ¿no? Claro. Entonces no hay una narrativa completa de la historia de Manzanillo. Fíjate que es un proyecto interesante que podríamos abordar en algún momento. Fíjate que sí, porque bueno, aquí estuvo Benito Juárez en algún momento, ¿no? Cuando sale, de hecho de aquí toma un barco que lo lleva a rodear el canal de Panamá para cuando estaba buscando apoyo de Estados Unidos, ¿no? Llega a Luisiana. Y eso de cómo llega Benito Juárez de Armería, casi a pie atravesando pantanos, o cuando Porfirio Díaz llega en el tren y se inaugura la estación de ferrocarril. Son momentos que verdaderamente han quedado en la historia del puerto y que hoy día dices, pues ya nadie lo sabe, ¿no? Sí, efectivamente, es lo que te digo, hay muchos episodios escritos, pero hay uno publicado aquí, otro publicado acá, otro por acá, y no hay esta
narrativa, ¿no? Que los enlace a todos, que los una. Que los enlace, que los una y que además la ciudadanía se apropie de ellos. Es correcto. ¿No? Porque en todo, tú llegas a la ciudad y dices, es que aquí pasó en la ciudad tal y tal y tal cosa, y de aquí es fulano y perengano. Y aquí en Manzanillo, bueno, creo que hasta los nativos, que no, tú y yo no somos nativos de esta ciudad, pues ni siquiera podrán dar un referente claro de lo que ha pasado aquí, ¿no? No, unos conocen ciertos aspectos de la historia, otros conocen otros otra, ¿no? Es una ciudad que tiene una identidad en proceso de construcción, yo diría. Una identidad histórica. Hace rato cuando abrimos la sesión mencionabas tú la escultura que tenemos, sí, ¿no? El pez vela, por ejemplo, es un símbolo que ya distingue a Manzanillo desde hace muchos años, pero que es relativamente nuevo. O sea, este símbolo se da a partir de la popularidad de la pesca del pez vela, que es Manzanillo. Y antes de la escultura ya existía, ¿no? Tú te lo encontrabas en los llaveros, en las calcomanías, en las playeras, está pegado en los taxis, por ejemplo. Muchas compañías locales lo tienen como logo. Es el ícono de Manzanillo, ¿no? El pez vela. ¿Quién lo propuso? Nadie. ¿Quién lo decidió? Nadie. Simplemente sucedió, ¿no? Sucedió, se lo apropiaron y se refleja materialmente ya al final invitan a Sebastián a hacer este pez monumental, ¿no? Que luego, hay que decirlo también aquí para que nuestros amigos que no conocen Manzanillo, la voz del pueblo le puso el camarón, ¿no? Bueno, ya después podríamos entrar precisamente en el tema de diseño y estética, podríamos tener otro tipo de discusión, ¿no? Personalmente, pues bueno, tengo mi propia opinión al respecto, pero lo que nadie puede negar es que ya como un símbolo construido, no nada más fenomenológicamente, sino materialmente, ya está aquí, claro, ¿no? Ya está aquí, ya forma parte de. Sí, estamos en la capital del pez vela, pues aquí charlas de diseño en el jardín en Álvaro Obregón, aquí con Jorge Rejón, y todavía hay mucho, Jorge, para mucho rato, muchas investigaciones. Claro, ahorita ya tienes que correr porque tienes una reunión de trabajo. Jorge, muchísimas gracias. No, pues gracias a ti, gracias. Salud. Gracias a ustedes. Esperemos que la siguiente, un vinito, tinto, un algo. Sí, pues sí. Ya serán otras circunstancias. Muchas gracias. Claro que sí. Y bueno, nos estamos viendo en la siguiente charla de diseño. Y aquí, bueno, gozando este clima maravilloso que tenemos en Manzanillo. Hasta luego.